Muy buenos días. Hoy día vamos a continuar con la unidad de obras de construcción. En esta presentación veremos una pequeña explicación de qué son los puentes y a continuación de eso vamos a hacer un análisis del puente Chacao de acá de la región de los lagos, eh, debido a la importancia que este tiene a nivel nacional. Entonces vamos a dar inicio explicando un poco qué entendemos nosotros por un puente. Vamos a decir que un puente no es más que una obra de infraestructura vial, por lo tanto, y generalmente una obra artificial que tiene como finalidad salvar un accidente geográfico o cualquier otro obstáculo físico, como un río, un camino, un canal, un cuerpo de agua o cualquier obstrucción. El diseño de cada puente varía dependiendo de su función y la naturaleza del terreno sobre el que el puente va a ser construido. Para poder entender un poco cómo funcionan los puentes, vamos a hacer una pequeña clasificación desde el punto de vista de su comportamiento estructural, donde vamos a explicar 5 tipos de puentes principales. Estos son los puentes viga, los puentes en ménsula, los puentes en arco, los puentes colgantes y los puentes atirantados. Lo más probable es que encuentren otro tipo de puente, pero en general son derivados de estos mismos que vamos a explicar hoy. El puente viga, eh, como se ve en la figura, y es como el más común y el más conocido, ¿ya? Trabaja principalmente a tracción en la zona inferior de la estructura y a compresión en la parte superior de la estructura. ¿Qué significa esto? Significa que soporta un esfuerzo de flexión, como vimos en algunas clases del comportamiento de la estructura. Ahora, hay que entender que no todos los viaductos o puentes son puentes vigas, muchos son puentes en ménsula, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero este es el típico puente que usted encuentra, ¿ya? En la ruta 5, por ejemplo, porque uno los conoce como pasos sobre nivel. Acá en Puerto Montt tenemos el viaducto que baja por la cuesta Fulcae. Esos son puentes vigas. Los puentes de ménsula, como se muestra en la figura, a diferencia del puente viga, trabaja en la parte superior de la tracción, ¿ya? Y en la parte inferior a la compresión, que es el proceso inverso al puente viga, ¿ya? Es importante entender que este tipo de puente con este tipo de estructura, podemos decir que una derivación de estos son los puentes atirantados que vamos a ver más adelante. Después tenemos un puente arco, que yo diría que son como los puentes más antiguos o como los primeros puentes que se conocen o que han sido usados desde la antigüedad. Trabaja principalmente en mayor parte de su estructura la compresión, ¿ya? Con el tiempo se ha ido un poco dejando de construir porque tiene muchos o coloca muchos obstáculos para la circulación del agua, por ejemplo, en donde hay circulación de ríos o algún canal. Eso puede producir alguna obstrucción y alguna complicación que pueda hacer colapsar la estructura. Después tenemos los puentes colgantes. Bueno, ahí hay una imagen de un puente muy conocido, el Golden Gate, ¿ya? Y un puente colgante trabaja principalmente en la mayor parte de su estructura de atracción, ¿ya? Este puente que ustedes ven aquí es un puente muy famoso que tiene muchos años y nosotros acá en Chile, en nuestra región, se está construyendo un puente de estas características, un puente colgante, que explicaremos más adelante algunos de sus aspectos más relevantes. Y finalmente tenemos el puente atirantado. Se denomina así el puente atirantado. Es aquel donde el tablero está suspendido o afianzado con uno o varios pilones o cables de acero que se amarran a una torre central o algún elemento estructural. Es muy parecido al puente colgante, muchas veces la gente lo tiende a confundir, ¿ya?
pero a diferencia del puente colgante, el puente colgante, los cables pasan de pila a pila o de torre a torre y bajan unos tirantes. Aquí los tirantes van directamente a la plataforma, ¿ya? Y sostienen el tablero mediante cables secundarios y en general estos puentes trabajan igual que los puentes a, a tracción, perdón, igual que el puente colgante a la tracción, y los atirantados tienen algunas partes que trabajan a tracción y otras a la combustión. Aquí podemos ver una figura donde podemos distinguir un puente atirantado donde ustedes pueden ver que está conformado por unas torres y salen unos cables que se afirman directamente en el tablero, a diferencia del puente colgante que cruzan de lado a lado y bajan después unos tirantes que cuelgan al tablero. Las partes de un puente. Los puentes principalmente están conformados por dos grandes grupos o dos grandes partes, que lo que nosotros conocemos como la superestructura o conjunto de tramos que salvan los vanos, donde se sitúan entre cada soporte, y la subinfraestructura o subestructura son básicamente los apoyos o los soportes. Básicamente, la infraestructura de un puente está conformada por los estribos o pilares extremos, las pilas o apoyos centrales y los cimientos, que forman parte de la base de ambos apoyos. Y la superestructura consiste básicamente en el tablero o la parte que soporta directamente las cargas y las armaduras, que están constituidas por las vigas, por, por cables o bóvedas y arcos que transmiten las cargas del tablero a las pilas y los estribos. Estos soportan directamente los tramos citados. Los estribos generalmente se sitúan en los extremos del puente, que se conectan a los accesos que nosotros denominamos terraplenes, y los cimientos apoyos de los estribos y pilas encargados de transmitir al terreno todos los esfuerzos que van a estar sometidos a esta estructura. Aquí podemos ver una figura donde tenemos un puente en ménsula, ¿ya? Donde en los extremos tenemos una fundación a base de pilotes y fundación directa, y el puente también está compuesto por una superestructura que va a ser la ménsula y las vigas. En general, podríamos hablar de muchas otras condiciones de los puentes, pero lo más importante a destacar es cómo se comporta el puente estructuralmente, ¿ya? Eh, los puentes en general se construyen pensando en que tengan una vida útil lo más durable posible. En Chile hay un plan de ir reconvirtiendo todos los puentes de madera que existen en puentes definitivos, y en general los puentes definitivos nosotros pensamos en vigas de hormigón pre o post tensado, o en vigas metálicas, tableros de hormigón, ¿ya? Todavía quedan muchos puentes de madera que hay que ir cambiando, que tienen restricción de peso, y los otros puentes son puentes definitivos. Para comprender un poco mejor las estructuras del puente o un puente, vamos a pasar ahora a explicar un poco las características del puente Chacao para que puedan comprender un poco la envergadura de este proyecto. Primero, explicar que el puente Chacao ha sido un largo camino, efectivamente, desde la época de los años 70, que se ha tratado de ver de qué forma poder conectar el archipiélago de Chiloé con el continente a través de un puente. Entonces, a raíz de lo mismo, han habido como varios intentos de construir un puente, y el año 2005 se licitó la construcción de un puente sobre el canal de Chacao bajo un sistema de concesión de obras públicas, contrato que finalmente
no se llevó a cabo porque el monto máximo de la inversión superaba lo que el Estado chileno tenía para este proyecto. El 2012 se retomó de nuevo, se reevaluó el proyecto y se decidió construir un puente sobre el canal de Chacao con un monto máximo de alrededor de 440 millones de pesos. Perdón, 440.000 millones de pesos, ¿ya? Y en este proyecto también se incluían los caminos de acceso, ¿ya? Y se cambió el sistema de modelo de negocio desde una concesión a un contrato de diseño y construcción pública por un sistema de contratación tradicional del Estado. Por lo tanto, lo que se licitó fue el proyecto y la construcción, ¿ya? En general se entrega una base de mínima de que debe considerar en la ejecución del proyecto. Aquí podemos ver una planta y donde podemos ver el canal de Chacao, ¿cierto? Y podemos ver el acceso norte que está en el sector de Pargua, en la concesión eh, Puerto Montt Pargua, y que ellos van a hacer la construcción de este acceso hasta el acceso del puente que está en la ruta concesionada, y la Dirección de Vialidad del acceso sur va a construir el acceso que ya está construido en este minuto, pero no se está usando porque como no se ha construido un puente, que ya está en la isla grande de Chiloé. Aquí podemos ver un corte donde se puede verificar de que el puente va a tener una cepa central y dos cepas en los extremos, una en el sector de Chiloé, que va a ser en tierra firme, y en el sector de Pargua, que va a ser en el agua, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener una cepa en el agua, una cepa central en el agua que se va a anclar a una roca, la roca Remolino, y la otra en la costa de la isla de Chiloé, en el sector de Chacao, ya cerca de ese lugar. Va, como se puede ver aquí en la figura, va a tener un ancho de 22,5 metros, por lo tanto va a tener dos pistas con doble calzada, o sea, van a haber cuatro pistas de circulación. Y el puente va a tener un largo total de 2,75 kilómetros. Ese es el largo total. Aquí podemos ver cómo van a ser las cepas. Si ustedes se fijan, en el lado izquierdo estamos en el lado norte, digamos, en la zona de Pargua, donde se va a construir una cepa, como se ve en estas características, sobre el agua, que tiene una altura de cerca de 199 metros. La cepa central, que es una cepa que va a estar anclada a la roca Remolino, va a tener una altura de aproximadamente 175 metros. Y la otra cepa que está en la isla de Chiloé, como se puede ver en la figura, va a ser construido en terreno, no sobre el agua, y esa va a tener una altura de alrededor de 157 metros. Aquí podemos ver un corte del puente donde podemos ver claramente cómo va a estar conformada la plataforma de circulación. La plataforma va a ser en base a una estructura metálica y un rodado asfáltico, ¿ya? Va a tener baranda, va a tener pasillo de circulación, y como pueden ver aquí en la figura, como les explicaba, tiene dos vías de cuatro pistas, ¿ya? En sentido contrario, va a tener iluminación y una serie de otros elementos de seguridad para el viaje, cruzar el canal. Bueno, aquí se explica un poco cómo se van a construir los sistemas de fundaciones. Los sistemas de fundaciones van a ser en base a eh, pilotes preexcavados de hormigón, ¿verdad? Esta figura corresponde a la cepa central, que va a estar anclado en eh, la roca Remolino, ¿ya? La roca Remolino es una roca que se le hizo antes de este proceso, se le hizo una serie de análisis de ingeniería y se pudo determinar que era apta para poder anclar la cepa central, ¿ya? En el principio todo el proyecto estaba
comprometido a que este resultado sea positivo, si no, no se iba a poder, digamos, construir. Y finalmente dio positivo el análisis y por eso se está construyendo de esta forma. Eh, bueno, hay que entender que este va a ser un puente colgante, por lo tanto es muy importante el cable principal, ¿ya? Aquí hay una figura del cable principal. El cable principal va a ser un cable que va a estar conformado por una serie de cables, como se ven en la figura. No es un cable macizo, ¿ya? Y va a tener ciertas características que lo van a hacer, digamos, un cable muy resistente y diseñado especialmente. Aquí podemos ver también algunos elementos, ¿ya?, que sirven de fijación y de construcción del cable principal, ¿ya? Después, es importante destacar que el cable principal, para poder construirlo, se construye primero una pasarela donde se va a ir colocando el cable principal, que después sirve también para poder circular e instalar los cables auxiliares, ¿ya? Todo este proceso constructivo ustedes lo van a ver en una presentación que yo les voy a dejar, donde aparece más claramente explicado este proceso, ¿ya? Pero lo importante de esto es entender de que todo el trabajo previo que hay que hacer para poder instalar el cable requiere de un trabajo muy especializado y muy, digamos, como se ve ahí, de alto riesgo. Ahora, la estrategia que se pensó en este puente es poder darle una mayor durabilidad al cable principal. ¿Qué significa esto? De que una de las cosas que en los puentes colgantes y los puentes atirantados también es susceptible a falla o a que tengan corta vida son los cables, ¿ya?, que se utilizan. Por lo tanto, aquí se va a hacer una serie de tratamientos bien innovadores que van a dar seguridad y una mayor vida útil al cable principal. Aquí podemos ver que después al cable se le va a hacer una protección al cable principal, que va a estar revestido por una especie de alambrón, ¿ya? Y algunos trabajos de pintura y otros trabajos de sellos elastoméricos que le van a dar mucha mayor durabilidad al cable principal del puente Chacao. Bueno, con respecto al tablero, como veíamos en el corte, va a ser un tablero de estructura metálica prefabricado, ¿ya? Como se ve en la figura, ahí podemos ver una figura donde podemos ver, por ejemplo, cómo se instala con unos equipos elevadores ahí. En el video que van a ver va a salir más claramente explicado cómo funciona. En teoría se trasladan los tableros mediante alguna embarcación, después mediante un sistema de izaje mecanizado se suben los tableros y se van instalando y se parte por el centro y de ahí se va avanzando hacia las pilas. Bueno, aquí se puede ver un poco lo que son la construcción de los apoyos, donde nacen las, digamos, los cables de acero, cómo van ubicados, de qué forma van a ir protegidos. Es súper importante que la base donde va a sujetar el cable tenga una forma tal y una consistencia estructural que haga que esto se mantenga, digamos, como soporte. Aquí podemos ver una imagen tridimensional donde podríamos ver, digamos, cómo sería el soporte, ¿ya? Se va a construir en tierra firme y son estructuras de gran envergadura de hormigón armado, donde se considera todo el sistema de anclaje de los cables de acero que son importantes para la sustentación del puente. Aquí podemos ver otras imágenes de algunos puentes que están construidos, donde se puede ver cómo se construyen estas sillas de apoyo y dispersión de cables, donde es fundamental que quede bien construidos estos cimientos que son fundamentales para que el puente no colapse.
Explicado un poco así a grandes rasgos cómo es el proceso constructivo, vamos a explicar ahora algo que, si bien es cierto, no es competencia de los que construimos, pero sí importante conocer, es que para poder diseñar y después poder construir el puente, se tuvieron que hacer una serie de análisis de distintos tipos, eh, que es lo que vamos a explicar ahora. Por ejemplo, se tuvieron que hacer exámenes y análisis y ensayos de geotecnia y geología, que consiste básicamente en poder analizar los suelos donde se va a construir. Ya le expliqué que se hizo un estudio de la roca remolino, pero también se tuvo que hacer un estudio en la otra zona donde se construían, digamos, los, las cepas las cepas, digamos, de los extremos. ¿Por qué es importante conocer las características del suelo? Porque en relación a eso se toma la decisión de cómo se va a fundar o cómo hacer el sistema de fundación, ¿ya? Entonces uno de los estudios que se hacen principalmente previos son los geotecnia y geología, que tienen que ver con las características del suelo donde se va a fundar. Después está todo lo que es la topografía y geodesia, que tiene que ver básicamente con cómo es las características del suelo en la zona donde no hay agua, ¿ya? En la parte terrestre. Con esto se determina cómo es la forma del suelo, con esto se puede determinar si hay que hacer excavaciones, hay que hacer relleno, etcétera, etcétera. Se entrega, digamos, cómo es la topografía general de los terrenos. También es importante y un tema no menor que son los estudios de viento. Para eso se dejaron puestos en algunos sectores hace mucho tiempo unos instrumentos que miden las velocidades del viento, digamos, anualmente se saca el promedio y se miden también los vientos de rachas esporádicos para que con eso se pueda determinar un poco cuáles serían los vientos que se van a encontrar a la hora de usar el puente, digamos, y tomar algunas medidas en cuanto a restringir el paso o en el proceso constructivo. Bueno, en relación a eso, sí, se hicieron pruebas de túneles de viento, donde se hizo el puente Chacao a una escala, digamos, a 150, y se hicieron una serie de pruebas de viento, túneles de viento, que determinó cómo sería la estructura, digamos, y cómo se debería diseñar este puente. También es importante saber de que se instalaron sismógrafos tanto en el sector norte, que corresponde al sector de Pargua, como en el sector eh, sur de Chacao, para ver el comportamiento de los sismos durante este periodo que se está construyendo, por si hay que tomar alguna determinación. Estudios marítimos, es importante hacer estudios marítimos para ver si, con qué nos vamos a encontrar en el fondo marino. Se hacen estudios de marea, se hacen estudios de fondo marino, de las especies, de la flora y la fauna, etcétera, etcétera. Todo eso también se tiene que considerar en estos estudios básicos que se hacen para el puerto. Y los estudios de batimetría, que para los que no entiendan el concepto de batimetría, es lo mismo que la topografía, pero en el mar, ¿ya? Por lo tanto, lo que se hace aquí es determinar cómo es la forma del fondo marino, ¿ya? Es muy importante porque la verdad las cosas que como no tenemos acceso a ver en forma visual cómo es el fondo marino, la única forma es hacer estudios de batimetría, que son estudios batimétricos o topobatimétricos que se hacen con instrumentos especiales para poder verificar cómo es el relieve o el fondo del fondo marino. Aquí tenemos alguna imagen donde podemos ver cómo hacer el fondo marino, donde se hace la pila norte, otro donde tenemos la roca remolino, ¿ya? Que son los que están bajo agua. Bueno, para este proyecto se tomó una estrategia de durabilidad. ¿Qué significa esto? Significa esto que todos los proyectos en general tienen una vida útil. Por lo importante que este proyecto y por la inversión se está realizando, la idea es que el proyecto tenga una vida útil bastante mayor a lo normal, ¿ya? En este proyecto está pensado en una vida útil de 100 años, ¿ya?
Ahora es importante entender que esto no significa que a los 100 años ya no se pueda usar el puente, ¿ya? Sino que mediante una serie de mantenciones, conservaciones y medidas y estrategias que se están tomando ahora en el proceso constructivo, podemos lograr, digamos, que el puente no tenga sin ningún problema una vida útil de 100 años y pueda quizás prolongarse en el tiempo y hacer algunos cambios menores y no tan principales. Por ejemplo, estos aspectos van a tener que ver con conceptos de protección de acero, ¿verdad? Para evitar la corrosión. Se van a utilizar tipos de cemento y aditivos especiales para los hormigones de los pilotes en situ y de las cepas, algunos refuerzos, algunos revestimientos y recubrimientos. Se va a establecer un sistema de control y corrosión, ¿ya? Y muchos otros aspectos que van a permitir de que podamos controlar el comportamiento de estos materiales de construcción en su vida útil, ¿ya? En general, el estudio de durabilidad que se hace se caracteriza de la siguiente manera. Primero se analiza cuáles son los requisitos del proyecto, se analizan las condiciones medioambientales, los grados de exposición en que va a estar la estructura y cada elemento del concepto de durabilidad del hormigón para ver su vida útil, la durabilidad de los elementos de acero y algunos elementos secundarios. Eso es importante saber que se van a tomar ciertas precauciones que son no muy comunes con respecto a una construcción normal. Importante saber que para el proceso de construcción se va a construir en este minuto ya está construido un campamento, que es prácticamente una ciudad, donde va a vivir el personal que va a trabajar, como ustedes pueden ver ahí en esa instalación. ¿Ya? Es importante tener, digamos, buenas condiciones. También se van a hacer algunas obras temporales, como la que ustedes están viendo ahí, que es la construcción de un muelle, una plataforma de trabajo en el sector de la Torre de Remolino, que va a ser en forma provisoria, y después cuando se construya ya el puente, esto se elimina y ya se deja de utilizar. También se van a construir plantas de hormigones para hacer hormigones directamente en el lugar de las obras y para eso se utiliza una plataforma que se conoce como YACAP, ¿ya? La cual está, cuando uno cruza el canal puede ver una plataforma de trabajo. También ahí se construyeron algunos lugares para alojar los trabajadores en el caso de que por condiciones de malas condiciones marítimas no puedan salir de la plataforma, pueden quedarse ahí, digamos, eh, sin ningún problema. Se instalan silos para el hormigón, se transporta el área, correas. Bueno, en general, también como le explicaba yo, se va a construir algunos campamentos para que la gente pueda alojarse y pueda mantenerse ahí en caso de que sea necesario. Eh, lo primero que se hizo, que ya está hecho, en el proyecto fue un pilote de prueba digamos, en el mar, que tiene como objetivo principal verificar la resistencia del fuste. El fuste es, para que ustedes entiendan, es como el perímetro del pilote, la parte exterior, y su resistencia en la punta del pilote, con el fin de poder validar los diseños que han sido adoptados para este proyecto. Se verifica la metodología constructiva y si eso funciona y cumple los objetivos planteados en el proyecto, se validan y con eso se pueden seguir, se pueden hincar todos los restos de los proyectos. Si es que hay alguna variación con respecto a lo que estaba diseñado, hay que tomar las medidas ahí que ingeniería las tendrá que determinar. Los pilotes en general o el pilote de prueba tiene una dimensión de un diámetro de 2,5 metros, se hincó una profundidad de 54 metros, va a tener una camisa de acero de 38 milímetros, ya hasta los 24 metros, va a tener ese espesor. Y la verdad las cosas es que esto tiene doble función, ¿ya? La camisa va a cumplir una función de moldaje para sostener el hormigón y también de conservación para que no se produzcan daños en las paredes del hormigón.
Otro aspecto importante que tiene el puente en sí es que se va a construir algunas estructuras que van a cooperar o van a ayudar para poder tener un mantenimiento lo más fácil y seguro posible, como se pueden ver en las imágenes. Se van a construir carros de inspección para que uno pueda recorrer y revisar los cables, por ejemplo, para revisar las pilas. Y este aspecto es bastante importante. Se va a instalar un deshumidificador que consiste en términos súper simples, en que se va a generar calor para reducir la humedad del cable y así evitar la corrosión del mismo. ¿Ya? En eso consiste. Se va a instalar cada ciertos tramos un elemento que lo que va a hacer es deshumedecer en las zonas de los cables de acero y así se evita, digamos, que podamos tener corrosión a muy temprana edad del cable. Bueno, este puente va a tener también un mantenimiento y una instrumentación de monitoreo completo. Se va a monitorear la estructura del puente, los sistemas de mantenimiento, se va a monitorear el tráfico, va a haber sistemas de alarma temprana en caso de incendio y accidente, se van a medir temperaturas, contenido de humedad, vibraciones, inclinaciones, todo un sistema para que el puente esté en constante monitoreo. Para eso construir instalaciones, los cuales va a ser un edificio denominado de control y monitoreo, su función va a ser controlar lo que yo le he explicado a usted adicionalmente. Esto va a estar instalado en el sector de la isla de Chiloé. Reflexiones finales con respecto al puente Chacao: explicar y entender que es una obra emblemática para Chile, que constituye un gran desafío para el país en el ámbito del diseño, la construcción y obviamente la explotación de este mismo. ¿Ya? Es el primer puente colgante de grandes luces con un vano mayor a 1000 metros en Chile y en América Latina. Entre pila y pila tenemos más de 1000 metros. ¿Ya? El puente, no se olviden que tiene alrededor de 2 kilómetros y algo de largo. Ahora, es importante entender que este proyecto permitirá el intercambio tecnológico y, aparte de eso, el conocimiento entre los países que intervienen aquí con el extranjero y nos pueden ayudar en ir adquiriendo nuevas tecnologías. Con respecto a aspectos de innovación, es importante lo que explicaba anteriormente, todo este proceso del ciclo de vida del proyecto, que va a hacer que hagamos que el puente tenga una durabilidad mayor, la explotación del uso del puente mediante el monitoreo, la instrumentación del mismo, ¿ya? Y algunos planes de mantenimiento singulares que se van a considerar para que el puente pueda tener una mayor vida útil, digamos, y también se va a conformar grupos especialistas en estructuras de estas características, que es como lo que uno aspira a que pueda quedar, digamos, después de construir este puente, personas que van a adquirir experiencia y que después la puedan transmitir. La verdad, las cosas es que el puente puede tener detractores, puede tener gente que está a favor y en contra. eh, la verdad, las cosas es que mi mirada es desde el punto de vista de la ingeniería y la construcción, que yo encuentro que es un gran avance y una cosa, una oportunidad de adquirir un conocimiento que no tenemos, ¿ya? Y que nos va a poner a la vanguardia de la construcción de este tipo de obras en el mundo. Desde el punto de vista social, podemos tener algunas diferencias de opinión al respecto, pero cada cual es libre de pensar y sentir eh, lo que quiere con respecto a lo que piensa sobre esta construcción y que también es respetado por todos. Bueno, eso es lo que yo les quería mostrar en esta oportunidad. Les voy a dejar un video donde aparecen los procesos constructivos, bien didácticos y bien interesantes, y lo conversamos en la próxima clase.
Hasta luego y sigan cuidándose.